En esta Perayat Matot, encontramos que aparecen en la historia Benegad y Bener Reubén. Eran dos tribus. El pasuk dice, Mikner Rabayal y Benegad y Bener Reubén Atzum Meod. Tenían mucho ganado. Entonces vieron toda la tierra que habían conquistado del Éber a Yardén antes de cruzar el río Jordán, ¿sí? Que es donde hoy sería Jordania, y vieron que había pasturas para su ganado, y dijeron, Moshe Rabbenu, ¿no podemos quedarnos con esta parte? Si Hashem te ayuda a conquistar la de Sijón y Og, tiene que duyar de Eretz Israel. Queremos vivir acá, no nos vas a cruzar el Jordán. Ay, Moshe Rabbenu se enoja con ellos, dice, ya hubo una generación que no quiso entrar a Eretz Israel y Borolam se enojó y no dejó entrar a nadie. Por eso estuvimos 40 años deambulando por el desierto hasta que desapareció toda esa generación y ustedes ahora vuelven a repetir el mismo error. Entonces Benegad y Benegad Rubén le dice, no, Moshe, frená, esperá, no nos confundas, no somos como esa generación. Te queremos ofrecer otra cosa. Queremos asentarnos nosotros acá. Y después vamos a acompañar a nuestros hermanos, a Bene Israel, a conquistar Eretz Israel. Entonces ahí Moshe Rabbeinu le dice, bueno, ahora están hablando de algo que se puede escuchar. Entonces Moshe Rabbeinu hace el trato con ellos y Benegad y Bener Rubén no solo cumplieron con su compromiso, sino que lo cumplieron con creces. Porque el compromiso original era esperar los 7 años de la conquista, lo que demoró la conquista de Eretz Israel. Pero el reparto definitivo de Eretz Israel entre todas las tribus demoró otros 7 años, 14 en total. Entonces, Benegad y Bener Reuben estuvieron fuera de sus casas, lejos de su familia, durante 14 años, hasta que se terminó de distribuir la tierra entre todo Am Israel. Pero Jajamim destacan la expresión. Le dicen a Moshe, cuando le van a pedir el territorio. Entonces, Benegad y Bener Reuben le dicen a Moshe, perdón, acá estoy, acá lo tengo. Se acercaron y le dijeron, vamos a construir corrales para nuestro ganado, Bearim Letapenu, y ciudades para nuestros hijos, nuestra familia. Y vamos a ir delante de Am Israel, vamos a pelear como nos comprometemos. Entonces Moshe Rabbeinu le dice, si van a cumplir, entonces se acepta, pero si no, no. Y le dice Moshe a Bene Israel, Benulahem Arim Letapehem Ugderol Lechonahem, construyan ciudades para vuestros hijos y corrales para su ganado. Y cumplan con lo que dijeron. Dicen Jajamín, Benegad y Bener Rubén dijeron, vamos a construir corrales para nuestro ganado y casas para nuestros hijos. Y Moshe Rabbeinu les dice, no señores, casas para sus hijos y corrales para el ganado. Rashi nos dice, así lo trae, Hasim ayual mamonam yoter mi bebenem unotem. Estaban más preocupados Benegad y Bener Rubén por sus bienes, por su ganado, más que por sus hijos. Sheidimu mikneem letapam, priorizaron sus bienes a sus hijos. Amalaem a Moshe, les dijo Moshe, lo que no es así. Azu aikar ikar beatafel tafel. Hagan lo principal, principal, y lo que es secundario, secundario. Venú la gente gilá arim letapejem. Primero construyan casa para sus hijos, beajarcaje y de zonajem, y después construyan los corrales para el ganado. Jajamín nos dicen que Benegad y Bener Reuben quedaron fuera de Eretz Israel, y al quedar fuera de Eretz Israel, fueron los primeros que fueron exiliados, los primeros que fueron al destierro. El exilio de Am Israel estuvo dividido en 3 etapas. La primera etapa fue de estas 2 tribus y medias que vivían fuera del Jordán. Después, dentro de las 9 y media que quedaron, ¿sí? La tribu de Menashe se dividió en 2 partes. Ahora vamos a ver por qué. De esos 9 Shevatim y medio, 7 y medio con
el Shevet Efraim, ¿sí? Los descendientes de Yosef, a la cabeza, que eran los reyes de Malhut Israel, que se había dividido en dos, el reino de Israel y el reino de Yehudá, fueron los segundos en ir al Galut, y bastantes años después, los últimos en ir al Galut, fue los integrantes de Malhut Yehudá, que eran Yehudá y Binyamin, o sea que fue progresivo. Pero ellos fueron los primeros. ¿Por qué ellos fueron los primeros? Porque fueron los que más alejados estaban de los centros de Torá dentro de Am Israel. ¿Y de dónde vino esto? ¿De dónde vino este alejamiento de Benegad y Bener Reubén? De este punto que les hace destacar Moshe. Benegad y Bener Reubén decidieron quedarse afuera porque estaban preocupados por sus bienes. Y Moshe Rabbeinu vio que estaban preocupados por su bienestar material, incluso más que por sus hijos. Su preocupación por su bienestar material era superior a la preocupación que ellos tenían por sus hijos. Y por eso Moshe Rabbeinu le llama la atención. La pregunta de por qué la tribu de Menashe se divide en dos, cuando los únicos que piden ir fuera del Yardén son Benegad y Bener Reubén, es realmente algo que salta a la vista. Y hay varias explicaciones, pero una interpretación dice que Moshe Rabbeinu mandó a esta gente de la tribu de Menashe porque eran Bene Torah. Eran gente que sabía estudiar Torah, que estaba comprometida con la Torah y las mitzvot. Entonces Moshe Rabbeinu dijo, mira, ellos quieren quedarse afuera, pero yo a largo plazo veo que hay un riesgo. Veo que esta gente no tiene una escala de prioridades clara, están confundidos, están mareados. Entonces necesito que haya junto a ellos personas ejemplares que les puedan indicar cuál es la conducta, que les puedan enseñar Torah, que les pueda hacer un llamado de atención para que ellos recapaciten y realmente no terminen mal. Entonces por eso Moshe Rabbeinu dividió al Maté Menashe y puso a esta media tribu con ellos. Pero nos dicen Jajamín, todo el error, toda esta equivocación surgía de una falta de una escala de valores y de prioridades clara, bien definida, de acuerdo a lo que realmente Boreolam, la Torá, espera de nosotros. La Gemara dice mucho más que esto. Nosotros sabemos en Perashat Masé, la segunda Perashá de esta semana, la Torá nos habla de las ciudades de refugio. Cuando Bar Minan, una persona mataba a otra sin querer, entonces tenía que escaparse a una ciudad de refugio y eso lo refugiaba, lo protegía de la venganza de los familiares del hombre al que él, sin querer, había dado muerte. Pero la primera pregunta, hay algo que no se entiende. Había 6 ciudades de refugio. 3 de las 6 estaban dentro de Israel. Las otras 3 estaban fuera de Eretz Israel. Nosotros sabemos que fuera de Eretz Israel, dijimos, había 2 tribus y media. Dentro de Eretz Israel había 9 tribus y media. Entonces la Gemara pregunta, ¿cómo es posible que haya la misma cantidad de ciudades de refugio para 2 tribus y media que para 9 y media? Aparentemente no es lógico, no dan los números, ¿no? ¿Cuál es la proporción? Había mucha más gente dentro de Eretz Israel que afuera. Quizás con 4 y 2 o 5 y 1 hubiese sido mucho más parejo y lógico. La Gemara contesta, va Gilad Shehije Rotzim. En el Gilad, que era esta zona que estaba fuera de Eretz Israel, el asesinato era algo muy común. Preguntan los Jajamim, está bien, pero el hombre que iba al exilio, al destierro, al Galut, iba por matar sin querer. Los asesinos no iban al Galut. ¿Qué tiene que ver que había asesinos? Entonces Afot contesta que al haber asesinos, entonces ya el valor de la vida del ser humano no se sabía realmente dimensionar. Entonces era muy común también que se matara a alguien sin querer. ¿Por qué? Porque la gente no estaba atenta, no era cuidadosa. Supongamos, manejaba sin prestar atención, pasaba el semáforo en rojo. ¿Por qué? Pero prestá la atención, podés matar a uno. Ah, está bien, ¿qué pasa? Que voy a matar a alguien. ¿Por qué? Porque el valor de la vida humana estaba realmente depreciado, devaluado, valga la redundancia. Todo eso, ¿por qué? Porque no se sabía valorar. Dicen Jajamín, ¿de dónde surge todo este error? Todo este concepto de que realmente se mataba y eso provocaba también que hubiese más accidentes y se matara sin querer.
porque Benegad y Bener Reubén no tenían clara esta escala de prioridades. Se preocupaban más por su bienestar material que por sus propios hijos, que por su bienestar espiritual. Entonces nos dicen Jajamín, este es el mensaje y la enseñanza que nos deja Moshe Rabenu, ya terminando Sefer Bamidbar, Be'ezrat Hashem, después empezamos Sefer Devarim. Sefer Devarim se empezó un mes antes de que Rosh Chodesh Shevat, 5 semanas antes de que Moshe Rabenu falleciera. Moshe Rabenu ya antes de despedirse de Am Israel, la última enseñanza que nos deja es precisamente esta. La persona en la vida tiene que tener una verdadera escala de prioridades, saber poner el énfasis, saber poner la energía, saber poner su preocupación en las cosas que realmente valen la pena. Esto es lo que le dice Moshe Rabenu a Israel. Be'ezrat Hashem y razón que lo podamos llevar a aplicar a la práctica. Be'ezrat Hashem, de a poco vamos a ir saliendo de toda esta situación, vamos a ir volviendo a la normalidad, pero tenemos que saber que todas las preocupaciones y todos los cuidados y todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer en definitiva con un objetivo claro. Saber qué es lo que Borolam espera de nosotros, saber qué es lo bueno para nosotros y que Be'ezrat Hashem Borolam nos siga acompañando, nos siga cuidando a nosotros, a Am Israel y a todas nuestras Keilot, y que Be'ezrat Hashem nos podamos pronto encontrar de manera presencial y dejar el mundo virtual. Freno la grabación.